Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Y diría que desde la última vez que nos vimos, desde la última vez que coincidimos aquí, han pasado algunas cosas en España que son muy importantes. Hay un chorizo en la cárcel, o dos, más, habrá más seguramente en todo el país. Pero es que ese delincuente es José Luis Ábalos, quien dormirá en prisión eh, después de haber, durante muchos años, después de haber sido condenado a 24 por el Tribunal Supremo, que se suman a los 19 años a los que han condenado a Koldo García. Seguramente hubo un punto en la historia de España en la que pudimos ser optimistas con respecto a la evolución de este país, con respecto a su rumbo y con respecto al futuro. Desde luego, no creo que este momento actual, contemporáneo, dé lugar a mucho optimismo, mucha esperanza o mucha alegría a la hora de observar el futuro. Desde luego, cuando echamos un vistazo sobre el presente, cuando comprobamos cuál es la situación de la cosa, cuando vemos cómo realmente al final la corrupción, el nepotismo, el clientelismo, el capitalismo de amiguetes que tantos silencios genera y sobre todo la cutrez y la credulidad general, cuando observamos eso, desde luego no hay mucho espacio para la esperanza. Parece, como dice siempre Jano García, que este país ha decidido suicidarse, o parece directamente que los ciudadanos han dejado de considerar que el mero hecho de apoyar a corruptos, el mero hecho de apoyar a delincuentes, incluso de reírles las gracias, no nos lleva por ningún terreno favorable. La política, el periodismo, convertidos, actualmente se han convertido en una especie de circo, en una especie de programa de infoentretenimiento en el que todo vale y todo parece que se confunde ahí en esos formatos la realidad con la ficción. Y por lo tanto yo creo que al final pagan menos consecuencias los protagonistas, por lo menos de cara a la opinión pública. Si no, nos explica cómo un partido en el que la corrupción se ha ejercido de forma sistemática y sistematizada, como el Partido Socialista Obrero Español, todavía ese partido, y no me lo explico, tiene un porcentaje de voto superior al 27 o al 28% en las encuestas. Hay voto capturado, hay personas que viven enganchadas al famoso escudo social, pero hay personas todavía que sucede como con la secta del reverendo Jones, el que les llevó a Jonestown y les pidió que se suicidaran. Hay personas que parece que están dispuestas a morir por y para Pedro. Hay personas sin autocrítica y por ahí quería comenzar el razonamiento del programa, que todavía apoyan a un gobierno que consideran que es la única opción democrática y válida para dirigir el país y al que le perdonan todo. Entonces, al final, lo que sucede con este país es que está condenado a caminar con cojera, cuando no directamente lisiado, porque sabe que hay ciudadanos que van a apoyar a esta gente, haga lo que haga. Pierdo ya la cuenta y no me llega la memoria para contabilizar todos los casos de corrupción que hay en instrucción, en investigación o directamente ya con un proceso, con una sentencia firme, contraria. Pierdo ya la cuenta. Me cuesta preparar el guión de los programas porque temo que te pierdas algo por un descuido, por un olvido o porque no lo he leído. Cuesta ya investigar todo lo que hay porque la sensación es que el país está podrido y eso empieza desde la cúspide, desde el gobierno. Eso ataca o compete a todas las instituciones o a una buena parte de ellos, es lo que cuento en el libro, y eso genera una red de intereses que se mantiene solamente a partir de dinero público, de impuestos mal utilizados y de propaganda. Y la propaganda impacta en una parte de la sociedad que teme más al monstruo de la ultraderecha, que han inflado de forma artificial y con el que amenazan, aunque no se sepa dónde está exactamente, dentro del Parlamento. Y frente a eso, hay ciudadanos que siguen apoyando a Pedro Sánchez. Y hay ciudadanos que compran la teoría de la conspiración y el victimismo del presidente del gobierno. Y con estos bueyes tenemos que arar. Cuando hablo estos días con amigos de Cataluña, lo que me dicen es que allí están en una especie de etapa de baja tensión después del trauma del año 2017 y los anteriores, y también los posteriores, pero que desde luego reconocen que hay una parte de esa población, de esa sociedad, los que hacían las liturgias independentistas, los que llenaban las plazas y las playas con lazos amarillos, esa gente dicen que es irrecuperable. ¿Cuántos socialistas lo hay? Lo son, mejor dicho, en el resto del territorio. Somos pasto, carne de tirano. Y reitero, que nadie se confunda.
Las sociedades, las decisiones en las sociedades democráticas, muchas veces la mayoría no se toman por una gran mayoría, sino porque hay una minoría, aproximadamente un cuarto de la población, un poco más, que las impone, aunque sea a costa de llegar a alianzas con los que desde luego no quieren primar el interés general sobre los propios particulares o sobre los de una región. Y ese es otro de los grandes problemas de esta España contemporánea, una España chabacana, venida a menos, convertida en una especie de plató de televisión de Sálvame, cutre, de vientre rasurado, de grito, y eso, cutre. Esta es la España contemporánea. ¿Por qué no quieres ¿Secreto decir de toda quién? España de ¿Secreto todos de los quién? secretos que me ha contado tu padre, tuyos, y de los que te tienes que callar la boca? ¡Pero tú estás loca! ¡Ay, por favor! No, loca, Escucha, no te preocupes, ponte que lo a puedo hablar, que te voy a demostrar. meter una detrás de otra demanda. Te Métemela. voy a demandar, pero ya. Métemela. Ya. Pero Métemela, ya. que ¿Tú cuando qué vas a presentes todo contar? lo que me Tú no dijo tu tienes ni padre idea por ni de tu teléfono, que vida. está grabado, métemela. Estás tan zumbada, tía, de verdad. O sea, Me escucha. has nombrado tú. Yo Escucha, en ningún momento escucha, te he claro que te las nombrado voy a a ti meter. para nada. No, Antes claro de que te empezar las la voy a guerra, tú meter. comparándome Claro que con te las voy a Jessica. meter. Tú no Y sabes te lo nada voy de a mi vida. repetir. Que te calles, que no quiero Que hablar no con te este digo tipo de nada de personajes, callar. Nacho. Esto se ha convertido Tontonculo. en un mercado de la Oye, no, Claudia. Claudia, ¿Qué ha no dicho? insultéis. ¿Qué ha dicho? Para. ¿Qué ha dicho? Claudia Montes, a la izquierda, Miss Asturias, la Miss Vintage, la Miss pasada de moda, desde la Miss pasada de años, incluso desde el día que fue elegida, chabacana, gritona, histérica, la amiga de José Luis Ábalos, la sobrina, otra de las que aspiraba a entrar en empresa pública, enfrentándose con el hijo del condenado, con el hijo del corrupto, con el hijo del delincuente, que estos días se empeña en pasearse por las televisiones defendiendo la inocencia de su padre pese a los múltiples indicios de que es culpable, de varios delitos además, entre otros, del de formar parte de una organización criminal. Intenta echar por tierra, al igual que el gobierno, con otros argumentos, con otro objetivo, una sentencia de 224 páginas elaborada por juristas de reconocido prestigio e envidiable trayectoria que son los que conforman la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y las viudas periodísticas de Ábalos, que eso es otro tema aparte, le compran el mensaje. Hay las viudas periodísticas del exministro. Vaya panda de rufianes. Vaya panda de rufianes. ¿Cuánto dinero ingresaron sus medios en publicidad institucional entonces? Qué bien se portó con ellos el Ministerio de Transportes y en algunos casos el antiguo ministro de Transportes. Y cómo despotricaban y cómo criticaban y cómo se reían de los que estábamos investigando los casos de corrupción del gobierno. ¿Cómo se reían? Ahora se ponen a la cabeza del periodismo de investigación. Ahora dicen que hay que leer sus periódicos, porque son los que descubren las corruptelas, los que tienen las mejores fuentes. ¿Y qué pasó cuando aterrizó Delsi en España? ¿Y qué pasaba con lo de los contratos de las mascarillas? Qué auténtica vergüenza algún artículo dominical y algún editorial digital en contra del periodismo que ya entonces vio, en el año 2020, que lo que estaba sucediendo en el Ministerio de Transportes no era normal, que había alguien que se lo estaba llevando crudo y que el propio ministro estaba bajo sospecha. 2020 estoy hablando, 2020. Luego hablaremos con Alberto Sanz, que es amigo, íntimo, compañero, que fue de los que investigó en primer lugar dentro del equipo de Voz Populi, que en su día dirigía Álvaro Nieto, bajo la batuta de Jesús Cacho, fue de los que empezó a investigar toda esta cuestión. Con todo en contra, de verdad, con todo en contra. Con todos en contra. Con la carcajada de esta gente, estos rufianes periodísticos, que ya en su día decían que, bueno, que no se había demostrado nada contra el ministro y que todo era porquería. Eran amigos de él. Amigos personales, ¿eh? Y a otros eran amigos de conveniencia. No eran muy distintos de Claudia Montes ni de Jessica. Ellos son eso. Y estos días, cuando todavía recurren, no lo digo por este programa, lo digo por otros periodistas, y recurren al hijo de Ábalos, estos días cuando hacen eso, demuestran que hay amistades que no están dispuestos a romper.
Qué vergüenza. Se habla mucho de la corrupción institucional y del gobierno y de antiguos gobiernos, pero se toca de refilón, muy de refilón, lo de la corrupción periodística. Y cuando se habla de ello, hablamos del equipo de opinión sincronizada, de los firmantes del manifiesto, de los 61 o 61.000. Pero se habla poco de los que colaboran desde la otra trinchera. Y sin ellos, si es por ellos, todo esto que ha sucedido no hubiera pasado. En su día ya perdonaban las cuestiones que sabían todos del emérito, como algunas empresas, por supuesto. ¿Y qué pasaba con el emérito? Pues eso. En su día yo recuerdo durante la pandemia que escribí un artículo, porque esto la derecha española lo suele perdonar. Y eso habla muy mal de ella y de sus manías. Pero yo recuerdo que cuando, aprovechando el estado de alarma, Casa Real, ya con Felipe, sacó ese comunicado renunciando a la herencia exterior de Juan Carlos, yo dije que era un escándalo que aprovecharan ese momento para tomar esa decisión o para anunciarla. Lo de su padre, todos estos tampoco lo contaron. Esto de ahora, y yo sé que con esto me voy a ganar enemigos, pero me da igual. Esto de ahora, en realidad surge porque hay cosas que se han consentido históricamente, al PSOE y al resto. La diferencia con respecto al pasado es que ahora el presidente no tiene ningún escrúpulo directamente, el que está al mando. Apela a la teoría de la conspiración, a quien cuenta las cosas, las corrupciones, y digo las corrupciones en plural, porque son de varios tipos y en varios casos, a quien las cuenta, le llama mentiroso, bulero, y le hacen pagar consecuencias en forma de asesinato social o directamente quitando cada euro que metían en sus medios de comunicación, o incluso condicionando la inversión de empresas privadas también, o incluso transmitiendo que si alguien apoya a determinadas personas que están contando eso, que a lo mejor está dentro de la ultraderecha. Y los cobardes callan. Los cobardes se ausentan o los cobardes no van. Pero reitero, todo esto empezó por un grupo de periodistas valientes. Mucho antes de lo que alguno intenta transmitir. Y mientras estos hacían eso, había algunos que se reían. Que busque cualquier espectador de este programa en la hemeroteca la reacción de determinados medios de derecha, de estos indómitos, imparables, indomables, sobre el aterrizaje de Delcy Rodríguez. O sobre lo que contó Ketty de la fiesta en el Parador, que tenía bien confirmado. Que busquen en la hemeroteca algunos la reacción que tuvieron. Qué vergüenza. Ha sido similar a cómo participaron algunos en determinadas cacerías más cercanas. Y ya hablaremos de eso. La realidad es lo que ves en esta imagen. Que el Tribunal Supremo ha condenado a estos chorizos a 24 y a 19 años de cárcel por diferentes actividades que realizaron ilegales durante la pandemia, cuando tú estabas encerrado en casa y cuando esta prensa les reía las gracias, les aplaudía mientras ingresaba cientos de euros, cientos de miles de euros de publicidad institucional del Ministerio de Transporte. Juntos salimos más fuertes, decían. Claro. Junto al gobierno salimos más fuertes, tenía que decir alguno. No se negaron muchos a publicar esa campaña. Y luego que por qué la prensa está desacreditada. Y luego que por qué pasa lo que pasa. Y luego por qué perdemos lectores. O pierden algunos, mejor dicho. La gente no se fía y es normal. Qué vergüenza. ¿Cómo salen en los programas ahora, eh? Hablando de que ellos hacen investigaciones. Qué vergüenza. He hecho un resumen de la sentencia, por si no te has querido leer las 224 páginas, cosa normal. Entonces lo he pedido a Claude, que creo que es lo mejor que pago de todo el mes. Y entonces, básicamente, aquí puedes ver en este esquema, en este gráfico, que puedes parar para ver con detenimiento, que a José Luis Ábalos le han caído 24 años y 3 meses de cárcel, con un máximo efectivo que cumplirá de 15 años y 18 meses. Eso sí, tiene ahora 65 años, puedes ver perfectamente a qué edad saldría de la cárcel.
y se le ha condenado por organización criminal, cohecho pasivo, malversación, tráfico de influencias y, por supuesto, se le ha inhabilitado de forma absoluta. A Koldo García, su machaca, el asesor, el consejero de Renfe Mercancías, a 19 años, 8 meses. Lo digo por si algún día te explicas el porqué de la situación del ferrocarril en España. Este es un ejemplo perfecto de cómo se hacen las cosas muchas veces y de cómo al final los enchufes lo que hacen es enfangar el servicio. No puedes convencer a los ciudadanos de que todo responde a problemas técnicos aislados cuando al final les estás diciendo que a lo mejor a Jessica la enchufas en una empresa pública y a Koldo lo haces consejero. ¿Se prima la profesionalidad ahí? No siempre, ¿no? ¿Y las contrataciones, las licitaciones? ¿También pasa eso? A lo mejor no siempre. Y cuando la CNMC ha desarticulado y multado a cárteles, por ejemplo, el del desarrollo de la electricidad ferroviaria, la electrificación de la red, tampoco muy bien ahí, ¿no? ¿Y las empresas que lo hacían y colaboraban? ¿Y por qué no se les prohíbe contratar? Si eso está en la ley. Reitero, la corrupción llega a todos los niveles. Yo creo que hay quien ya ha deducido que sin ser corrupto hay lugares a los que no se llega en España. Otra de las conclusiones que saco en el libro. Como veías ahí también, a Koldo García le han caído 19 años, 8 meses y un día por organización criminal, cohecho pasivo, malversación y tráfico de influencias, y a Víctor Aldama 4 años y 6 meses por pertenencia a organización criminal, por cohecho activo, pero se le ha reducido la pena en 2 grados y no entrará en prisión, entre otras cosas, principalmente por colaborar con la justicia. Le ha caído 1 año de trabajos para la comunidad. Por supuesto, el equipo de opinión sincronizada y el gobierno, dentro de esa actitud desleal y mentirosa con el país, con los ciudadanos, ha fijado su mirada en Víctor Aldama. Y dicen que en este país ser un corrupto sale gratis. Víctor Aldama tiene otras causas pendientes. A mí, desde luego, me extraña que este señor no termine pagando varios años de prisión. Y yo no entiendo tampoco cómo la derecha, hay una cosa a la que tiene razón la izquierda estos días, y es cómo se puede considerar un héroe a Víctor Aldama, ya probado delincuente. No es ningún héroe ni ningún ejemplo. Ahora bien, mérito el suyo, mérito absoluto, y por el que hay que felicitarle por haber adoptado la estrategia en su defensa de colaborar con la justicia. Porque ha ayudado en esta y en otras causas. Y eso merece el aplauso. Es el paradigma de la buena persona y del buen ciudadano. Está en el extremo contrario. Ahora bien, esto le sitúa en una posición muy superior a la de los que van a ir a la cárcel y, desde luego, a los que están intentando camuflar que al número 2 del PSOE y al número 2 de Pedro Sánchez durante 3 años le han caído 24 años de cárcel. Y él, mientras tanto, nos dice que no tenía ni idea, que no sabía nada, que a él le protegían del resto de los despachos mamparas con el mejor aislante del mundo, que él es inocente, que él no sabía nada dentro de su partido, pero que él es el único presidente capacitado para limpiar España de corrupción. Pero no nos hagas reír, Pedro. ¿Qué coño vas a ser tú el mejor presidente capacitado para limpiar la corrupción si no eres capaz ni de limpiarla en tu partido? ¿Crees que todo se soluciona apelando a la expulsión, a que has expulsado a esas personas? ¿Crees de verdad que nos queremos, que no sabías nada, como dices aquí? Ya podemos decir 3 cosas que me gustaría compartir con la ciudadanía. La primera, señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. ¿Qué han hecho a tu familia? ¿Qué le han hecho? Tú puedes estar a favor o en contra, y yo me inclino a pensar que ahí hay algo raro de la actitud de determinadas acusaciones populares, por ejemplo, en el juicio del hermano, porque hay alguno que parece que busca más atención que efectividad en los tribunales. Es todo efectismo en algunos casos, y digo en algunos. Y hasta ahí puedo leer. Pero no todos los jueces son fachas. Cuando hay indicios, esos se investigan, se procesa a la persona, se le investiga y se le juzga. Y a partir de ahí veremos si tu hermano es inocente o culpable.
prima la presunción de inocencia, al igual que con tu mujer. Pero hombre, decir que ha habido una persecución gratuita, cuando entre otras cosas la propia Universidad Complutense se ha personado como perjudicada en el procedimiento, porque inscribió a su nombre el software que se desarrolló dentro de la cátedra, con trabajos en especie, de Telefónica, de Indra y de Google, veremos a ver si eso es delito. Veremos a ver si la utilización de la asesora presunta para realizar sus negocios privados, si eso está penado. Al igual que veremos a ver si las cartas de recomendación a Barrabés también implican algún ilícito. Pero hombre, decir que esta persecución es gratuita con todos esos indicios sobre la mesa, a lo mejor lo que implica es mentir a los ciudadanos. Y a lo mejor es lo que haces, Pedro, constantemente. Lo tuyo no es una persecución. Lo tuyo directamente es que determinadas personas de las que estás rodeado que están amenazadas por la justicia, por sus acciones. Y de momento una ya es culpable. Dos en realidad, porque con Koldo también ibas en el coche. Veremos a ver cuántas más. Y no lo digo directamente por los casos de la mujer y el hermano, que me parecen los menos graves. Pero vamos a ver en qué queda lo de Leire, lo de los hidrocarburos, que también requería del plácet gubernamental, ministerial. Veremos a ver en qué queda lo de la financiación del partido, la causa que instruye Ismael Moreno. Y veremos a ver en qué quedas tú, no sé que acabes imputado. Y veremos a ver, si te imputan, en el caso de que suceda, cómo defiendes la idea de que tú eres el presidente más capacitado para luchar contra la corrupción. Porque, entre otras cosas, si eso sucediera, a lo mejor al primero que tenías que limpiar del camino es a ti mismo. Estas palabras no se las cree ni él cuando las pronuncia. Ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque, señorías, si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un gobierno como el nuestro y no un gobierno del Partido Popular con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos como los que hemos conocido, no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente y no para las élites. Leía el otro día, perdón que estaba mirando aquí WhatsApp, la vida de los 12 Césares, de Suetonio, del historiador romano. Y lo hacía además porque estaba buscando ejemplos sobre estos comportamientos que vemos en esta teoría de la persecución estúpida, absurda, y como al final lo del pasado se replica en el presente generalmente, porque somos humanos y nuestra condición no varía, aunque sí la tecnología, pues leía sobre Nerón, Claudio, Nerón, y me recordaba un poco a lo que ha sucedido con Pedro, que es un personaje. Y que no se lo cree ni él lo que dice. Nerón pensaba que cantaba bien, que era una especie de prodigio vocal y lírico. Y contrató a 5.000 jóvenes robustos aplaudidores para que cada vez que cantaba taparan los bostezos, los abucheos que nadie se atrevía a hacer, por otro lado, pero que bueno, que nunca se sabe. Cuando estaba en el auditorio, en el teatro, cantando Nerón, decía Suetonio que algunas embarazadas dieron a luz, pero que como no les permitía salir del recinto, no les quedaba otra. Había alguno incluso que se hacía el muerto para que le sacaran rápido de ahí porque no aguantaba la voz de Nerón, que en realidad no era agradable, sino que era, creo que la definía como tosca, gruesa y dura. Algo así, más o menos eran los tres adjetivos. Lo que sucede es que todos los tiranos son inseguros, per se. Por eso precisamente no delegan y por eso al final acaparan más poder del que le corresponde porque observan peligros justo cuando miran hacia abajo en todos los lugares y cada esquina. Entonces el otro día veía a Pachi López hablar del yo con Begoña, y la mirada que le lanzaba a Pedro, y la verdad es que recordaba otra cosa que fue habitual en Nerón, que empezó a desconfiar de quienes le aplaudían porque consideraba que no sentían que realmente cantara bien. Esto le pasó también a Stalin. Al final decía, como soy un tirano y aterrorizo a todo a mi alrededor, no sé muy bien cuando las loas que me dedican son ciertas o cuando directamente lo hacen porque temen a que les mande el gulag. Hemos visto a Begoña acosada y perseguida por pseudoperiodistas protegidos
y financiados por algunos grupos de esta Cámara. Y ante tal persecución, ante tanta inquina, ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. Yo con Begoña, yo con Begoña. Claro que sí. Pero Pachi, que ya tienes una edad, respétate un poco. Si ya tienes la casa pagada, seguro, no te hace falta esto. No te hace falta ser un adulador, un pelota. Hay dos momentos en el vídeo que me parecen memorables. En primer lugar, el golpe de pecho. El golpe de pecho siempre tiene un punto primitivo de, no sé, de cierto proceso previo, evolutivo, al Homo sapiens sapiens. Cierto engorilamiento. Lo que se dio María Jesús Montero cuando los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez en el balcón de Ferraz, que saludaba al público y se llevaba la mano al pecho. Pues con Pachi. Pero es que luego hay un punto que por eso te contaba la historia anterior, que a mí me resulta muy llamativo, que es como cuando dice Pachi, el yo con Begoña le mira a Pedro. A lo mejor, y digo a lo mejor, ha dejado de creerse a los aduladores. Pedro, a lo mejor directamente habla, porque es verdad que puede ser mitómano. Los mitómanos interiorizan sus mentiras y al final consideran que es verdad, que la versión que crean dentro de ellos, y conozco yo alguno por aquí que también es así, que consideran que eso es lo cierto, la verdad. Pero hay un punto ya que yo creo que todo eso se derriba, que aterrizan en la realidad y que ven que por muchos esfuerzos que realicen por imponer su versión ya es inútil. Y entiendo que cuando lo contrastan con la versión de los colaboradores, de los aplaudidores, los 5.000 robustos aplaudidores, como Pachi, digo, ya he omitido el adjetivo joven porque no lo es, y ese es otro de sus problemas, tener tan poco siendo tan mayor. Yo entiendo que cuando contrastan todo eso dirán, a lo mejor estos están aquí a mi alrededor porque les conviene, parasitándome, libando del dinero público, o ya directamente enganchados a la manguera, por el sueldo, y por el plus de las comisiones, de la portavocía, etcétera. Porque ya no se lo cree nadie esto. Ya no se lo creen. Si de hecho, como ves en esta imagen, el gobierno ya, y eso ha sido hábil, el Congreso y el Senado reclamaron a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones posterior a una moción de confianza si es que no consigue sacarla adelante. Si la presenta y la presentara, que no lo va a hacer. Y eso es lo que implica, esos 177 votos favorables, 176 creo que fueron, lo que implica es que incluso a la hora de debatir sobre su continuidad o sobre su legitimidad para continuar en el Ejecutivo, la mayoría de los congresistas y senadores están en contra, diputados y senadores. Es un gobierno que no tiene ningún sentido, si hasta el propio Rufián se lo está diciendo. El mozo bien alimentado. Pedro, ¿qué? Esto se sostiene con alfileres. Esto se sostiene con alfileres. Y de hecho, hay algo que me ha sorprendido especialmente esta semana. Y mira que he criticado a Feijóo y a Abascal. Y mira que creo que la oposición de España ha estado durante mucho tiempo, y en parte lo está, desde inactiva, pasiva, y en algunos casos, con muy poco acierto. La propia Cuca la semana pasada, poniendo paños calientes, o mejor dicho, respaldando a Jupol después de aquel comunicado infame sobre peinado. La propia Cuca es un ejemplo. Cuca generalmente está desacertada, desde el momento que se levanta hasta el que se acuesta. Y a veces también por la noche, mientras sueña. Hay sueños en los que no acierta Cuca. Desde la inconsciencia. Pero ojo, esta semana los dos líderes de la oposición, el del Partido Popular y de Vox, estuvieron bien en el Congreso. Y Feijóo creo que estuvo acertado cuando pronunció estas palabras. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad! Y cualquiera que quiera ser fiel a la verdad debe de reconocer que la responsabilidad política la tiene toda usted. La tiene toda usted. Y luego en Vox hicieron bien una cosa. Y es sacar el tema
más importante que sucede en España en estos momentos. El que más puede condicionar su futuro porque en realidad afecta a la esencia de la democracia, a lo mollar, a la raíz, que es unas elecciones limpias. Y lo digo así, unas elecciones limpias. Cuando uno hace ingeniería electoral a su favor, bien sea modificando la ley electoral, como se ha hecho en algunas comunidades autónomas. Por cierto, no solamente el PSOE lo ha hecho. Como con cuestiones como alterar el voto exterior, como se está haciendo, eso hay que denunciarlo, porque eso es lo más grave. Y así empezó su primera intervención Abascal en el Pleno y lo hizo muy bien. Sí, yo afirmo que lo peor ya ha llegado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en connivencia con varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder. Lo puedo decir más claro, señorías, Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España. Y acierta. Y de hecho, me pasaron ayer un informe elaborado por Free Market, que siempre acierta en los análisis, y es muy interesante, un informe sobre la ley de nietos, que para que vea realmente que las palabras de el líder de Vox son completamente ciertas, y que la denuncia que empezamos a hacer aquí, tanto Guadalupe como yo, como Jano, las denuncias iban bien tiradas. Y que esto es un gol que le colaron a la oposición a través de la ley de memoria democrática, por la cual, reitero, los hijos y los nietos de exiliados durante el franquismo van a poder votar. Van a poder votar aunque no hayan pisado España, hasta ahora. Y la propia Isabel Díaz Ayuso estos días ha dado la voz de alarma, y además también con razón, pues que una buena parte de los que se están empadronando lo están haciendo para alterar el censo en Madrid. Y son muchos, ¿eh? Son muchos. Aquí no existe una circunscripción única para el voto exterior. Aquí eso se reparte entre las diferentes circunscripciones y territorios. La regularización de inmigrantes afectará en su día a las elecciones municipales y autonómicas. Esto ya va a afectar a las de 2027. Y esto es un escándalo. Y me llama la atención que se la colaran en su día, así en la oposición, pero sobre todo también me llama la atención que en la Unión Europea vaya a haber 1,3 millones de personas con pasaporte español nuevo, concedido de esta forma, acelerada, atropellada y desde luego injustificable, porque la memoria democrática en general, para estas cuestiones y para el resto en general, es injustificable. Va a haber ciudadanos que se van a poder desplazar por el espacio Schengen, por el espacio comunitario sin ningún problema. Y en Europa callados. ¿A qué están en Bruselas? Esto es fundamental. Esto afecta a la viva esencia de la democracia de un Estado miembro. ¿A qué están? ¿A qué están? ¿Cuánto más le van a dejar hacer a Pedro Sánchez? Bien, como comentaba, le estoy volviendo loco a Iván Valencia, hoy que está a los mandos también. El estudio de Free Market decía, el censo de electores residentes ausentes, el CERA, es decir, contaba en las elecciones de julio de 2023 con un total de 2,3 millones de ciudadanos. El volumen demográfico e institucional provocado por esta ley, la ley de memoria democrática, está alterando esa base estructural de una forma nunca antes vista a la democracia, tensionando al límite la infraestructura del Estado en el exterior, pero abriendo simultáneamente una autopista masiva de participación política. En esta siguiente imagen puedes ver que, a partir de la luz de peticiones que se ha registrado, las oficinas consulares han conseguido catalogar, abrir y validar formalmente más de 1,2 millones de expedientes físicos completos. Cabe recordar que la propia Moncloa había dicho que se habían resuelto a favor 500.000 solicitudes de todas estas presentadas, con un 98% de candidaturas aceptadas, es decir, con informes favorables en el 98% de los casos. Eso te dice muy bien cuál es el criterio y cómo están abriendo la mano para alterar el censo electoral. Pues bien, el estado actual, como decía, del procesamiento de estos expedientes se divide en dos fases críticas. En primer lugar, las aprobaciones administrativas. Hasta la fecha, los cónsules y el personal delegado han emitido una resolución favorable para cerca de 545.000 expedientes. Y de esa bolsa de aprobados, ya 310.000 personas han completado el trámite definitivo de inscripción en el registro civil consular. ¿Dónde se están registrando? Porque Abascal posteriormente decía, en su discurso hablaba de que una buena parte de estas solicitudes, un porcentaje mayoritario, procedía de lugares donde realmente al final el Estado de Derecho no se respeta, en especial, me refiero a Venezuela, a Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Países del Grupo de Puebla, que por cierto es el que lidera, entre otros,
José Luis Rodríguez Zapatero, el gran lobby económico, de negocios y político de Hispanoamérica, el cual no tiene ningún respeto por las estructuras democráticas que deben caracterizar a cualquier Estado de Derecho y el cual se ha convertido en una herramienta de China para buscar un enemigo en el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos, con sus más y con sus menos, aliado de España en la OTAN y aliado privilegiado de la Unión Europea. Ese es el Grupo de Puebla. Y los países que lo conforman han sufrido desgastes y deterioros democráticos que han sido evidentes y que además se representan tanto cuando esos partidos de la izquierda populista del socialismo del siglo XXI están en el gobierno como cuando están en la oposición. Quien crea que nos vamos a librar del sanchismo si pierde las elecciones está muy equivocado. En cualquier caso, de momento está haciendo todo lo posible para no perderlas y además recurriendo a trucos que son oscuros y que son repugnantes. El 40% de las solicitudes de estas nacionalizaciones se ha registrado en Argentina, el 12% en Cuba, el 11% en Brasil, entre el 9 y el 10% en México de Sheinbaum y en el resto de Iberoamérica el 8% restante. En el resto del mundo se data el 10% de solicitudes, repartido entre Estados Unidos, Francia y otros destinos de migración histórica europea. Esta es la realidad. Y esto es lo más grave, reitero, que le sucede a España actualmente, a nivel político. El resultado de las próximas elecciones puede estar alterado en determinadas provincias por esta ingeniería electoral, esta ingeniería para con el censo, que desde luego debería haber sido parada y debería no haber sido aprobada. Se está abriendo la puerta a personas que no han pisado España nunca y que les importa un carajo, con el argumento de que emigraron durante el franquismo. Sí, hubo gente afectada, por supuesto, por la dictadura oscura de Franco. Claro que sí. Pero esto va de otra cosa. Esto va de ganar las elecciones por lo civil o por lo criminal. Y eso hay que decirlo. Y eso aquí no nos cansaremos de denunciarlo. Pero bueno, más allá de lo del Supremo, de Ábalos y Koldo, y más allá de esta cuestión importante, esta semana ha habido novedades con respecto al caso de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, lo solicitaba el jueves formalmente, la nulidad de su procedimiento por las irregularidades que le sitúan en una situación de indefensión, según ha comentado. Y a la vez hemos conseguido, los periodistas han accedido a determinados mensajes múltiples, más de 10.000, que estaban dentro de su teléfono, como este, que ves en este titular, publicado por La Razón, que decía: Zapatero tras estrellar las cloacas del PSOE. 2 puntos. Le dijo a Gertrudis: me ha gustado, Leire. La agenda de Zapatero era muy intensa. Es una de las claves de todos estos mensajes que se han conocido, que han publicado medios como el mío, el Confidencial. Pero también determinados movimientos resultan harto sospechosos, como por ejemplo que cambiara de teléfono móvil 25 días antes de su imputación, o que quisiera hacerlo, o por lo menos que pidiera consejo para ver cómo podía hacerlo. Álvaro Lloqui, periodista de La Razón, amigo del programa, un tipo enorme, trabajador y además que es una persona estupenda, ha estado pendiente del caso de Zapatero durante todos estos días. Así que menos que llamarle para que nos cuente las novedades. Querido Álvaro Lloqui, ¿cómo estamos? Periodista de La Razón. Buenos días, como siempre, un placer estar contigo. Oye, sé que estás por Valencia, pero quería preguntarte un par de cosas muy rápidas porque no quería molestar en especial ni interrumpirte en especial muchos minutos. Pero ayer José Luis Rodríguez Zapatero pidió la nulidad del proceso. ¿Cómo podemos explicar a nuestros espectadores qué significa exactamente esta medida y qué repercusiones puede tener? Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero ya está buscando las formas de tirar abajo, de cancelar esas actuaciones que se están desarrollando en la Audiencia Nacional contra él, por un lado, por esa red de tráfico de influencias que lideraría con toda una serie de personas, principalmente teniendo como principal hombre de confianza en el desarrollo en el cobro de dinero por parte de distintas empresas para influir ante administraciones a Julio Martínez. Después, por otra parte, la parte que está vinculada al blanqueo de Plus Ultra y el asunto de las joyas, que se investiga si hay fraude fiscal y un posible introducción ilegal en el país sin declarar. Esta causa hay que recordar que procede de una investigación que se inició en Estados Unidos por la Homeland Security Agency de Estados Unidos
en colaboración posterior con autoridades de Suiza, Francia y otros países del entorno europeo. Esto se inició a través de la información incautada de Rodolfo Reyes Rojas, que es un empresario magnate chavista que tiene muchos negocios también en Estados Unidos, al que se le intervino el móvil y aparecieron información y una serie de conversaciones, entre ellas en las que ya se mencionaba análisis relevante, sobre una trama de blanqueo y de intentar sacar de Venezuela y unos activos procedentes pues, del expolio de los programas CLAP, que son programas para la financiación de comida para los más necesitados ahí, y de otra serie de programas sociales. Pues bien, cuando llega a España esta investigación, se materializa una querella de la Fiscalía Anticorrupción que primero cae en la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional en un primer momento lo que dice es que no considera que sea competente y al estar vinculado con el rescate del asunto dice que tiene que volver a Plaza de Castilla, que es donde originalmente se investigó, pero realmente se investigó cómo se concedió el rescate, no lo que se hizo después con el dinero del rescate, que es lo que ahora estamos investigando. Aquella investigación en Plaza de Castilla de cómo se concedió el rescate acabó muerta por una serie de ¿cómo diríamos?, de acontecimientos procesales. A la jueza instructora se le pasó el plazo de prórroga y tuvo que acabar cerrándose una investigación que, por otro lado, parecía que podría haber algún tipo de irregularidad en cómo se concedió. Claro, Álvaro, sí. perdón. Por favor, continúa. Es para explicar un poco la nulidad porque es complicado y se remonta a todo ello. Y entonces, cuando se reabre ahora el tema del blanqueo, del uso de los fondos del rescate, la jueza de Plaza de Castilla abre una pieza separada. ¿Qué pasa? Es una pieza separada dentro del procedimiento que ya estaba archivado. Ese es uno de los principales motivos que alega José Luis Rodríguez Zapatero para decir que después esa investigación del rescate que se inhibió de Plaza de Castilla a la Audiencia Nacional, a observar la jueza de Plaza de Castilla indicios de que es una red transnacional que opera en todo el territorio nacional y grupo criminal y por tanto la competencia de esos delitos de investigarlos es la Audiencia Nacional, pues lo que dice es que ahí hay una nulidad porque se abrió una pieza separada para investigar estos hechos a partir de un procedimiento que estaba muerto. Vale. Sí. Por otro lado, sí, perdón, bien. No, y por otro lado, bueno, tenemos el teléfono del asunto de teléfono de Rodolfo Rojas, que sigue insistiendo en que no hay autorización judicial de Estados Unidos, que estaría obteniéndose como prueba de manera ilegal. Y el juez Calama, que no es nada tonto realmente, ahora con el asunto de las filtraciones, hemos visto que ha ordenado investigarlas y demás, pero hay que hacer una lectura desde el prisma de que intenta blindar contra cualquier tipo de recurso o alegación el procedimiento. Es decir, se queja de las filtraciones que ha habido en todos los procedimientos, desde la Gürtel hasta el caso Coldo, y a todos los procedimientos que son mediáticos y de interés público, por otro lado, y por tanto la opinión pública tiene derecho a conocerlos. Pues lo que ha hecho es que, evidentemente, existen filtraciones. Ante las quejas de José Luis Zapatero, pues tomo medidas. Solo pueden acceder X personas a las actuaciones. Para ver las declaraciones hay que venir al juzgado y demás. Pero hay que leerlo como un blindaje de las actuaciones. Claro, porque yo ayer lo pensaba y decía, es que si yo quiero reclamar la nulidad del procedimiento, entre otras cosas, por una filtración malintencionada, y yo tuviera muchas peores intenciones, sería yo mismo quien filtraría esos mensajes. Es decir, a lo mejor ese argumento cogea un poco, ¿no? Totalmente. Y realmente también hay una responsabilidad del juzgado porque en otros procedimientos lo que se hace es un expurgo de todos aquellos comentarios desde las cejas de la peluquería que hemos visto de José Luis Rodríguez Zapatero o relativos a sus hijas y a nivel personal. Normalmente ese tipo de contenido se expurga porque no es de interés para la causa y porque afecta a la intimidad de la persona. No se ha hecho, se han conocido. Eso ha pasado en todos los procedimientos, como decíamos, mediáticos, y la investigación de la filtración no creo que vaya a ningún lado a nivel legal. Claro. Álvaro, por no entretenerte mucho, perdona, una última pregunta. ¿Qué es lo que tú consideras más relevante de los mensajes? A ver, sé que son 10.000, pero ¿cuál es lo que te parece lo mollar de los mensajes que se han filtrado de las conversaciones de Zapatero con su secretaria?
Bueno, en varias dimensiones. Por un lado, lo que vemos es que José Luis Rodríguez Zapatero tenía una agenda intensísima de contactos políticos de primer nivel a nivel de España. Existen reuniones en los últimos años con personas como Irene Montero, Belarra, ministros actuales de Sumar, como Sira Rego, como Agustín Duy, como Yolanda Díaz y demás, hasta pues especialmente continuas citas con Félix Bolaños, Santos Cerdán, cuando estaba en el Partido Socialista antes de su imputación, en Moncloa con el presidente, evidentemente también, y después con una serie de empresarios que son recurrentes, particularmente Javier de Paz, vinculado a él a través de análisis relevantes, sería el que presuntamente haría todos sus informes que la UDEF considera que son ficticios y que son realmente el producto para enmascarar comisiones ilegales a cambio de influencia en favor de las empresas que eran clientes de análisis relevante. Y lo que vemos es que los contactos políticos eran de primer nivel, que también mantenía sucesivos viajes a República Dominicana, a Venezuela, a Colombia. Ahora hemos visto, por ejemplo, que la investigación va para largo, y el último informe que hemos conocido de la UDEF lo que destapa es la conexión y la deriva pues, en Latinoamérica con estas influencias que habría llevado a cabo José Luis Rodríguez Zapatero en favor del Grupo Globo, una empresa, para un tema de una deuda. Es decir, vamos a ir conociendo los diferentes extremos que tomaba la actividad presuntamente irregular, ilegal de Zapatero con sus mediaciones, pero en esos mensajes hay muchas muestras pues, de que era una actividad continua, que tenía conocimiento Gertrudis, su secretaria, también investigada, y para la que le prestaba apoyo. También hay que decir que no hay referencias a Julio, y eso la UDEF ya lo clasificó como una serie de estrategias para desvincularse y no dejar rastro del que era presuntamente su red de confianza y ejecutor de toda esa boutique de influencias, de tráfico de influencias, que ambos ostentaban. En fin, Álvaro Oyoki, que eres un currante, te dejo con tu tarea. Ánimo por allí, por Valencia. Un abrazo y de verdad, como siempre, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Y estos días he intentado hacer un resumen de todo lo que ha sucedido en la semana, que son varias cosas, bastantes. Y como comenzábamos hablando de la desgracia que nos tocó a los españoles por sufrir a personajes como José Luis Ábalos y Koldo García, que en realidad son de la confianza de Pedro Sánchez, que es igual que ellos en espíritu y en esencia, no lo estoy culpando de hacer ningún acto, esto lo resolverá en tal caso la justicia, si es que se determina que él colaboró en algo de eso, él dice que no. Pero recordaba, al hilo de todo esto, que ya en 2020 intentaba poner inicio a cuando comenzamos en su día la investigación del caso de las mascarillas, y hablaba con Alberto Sanz, y me pasaba esta información que decía: esta es de mayo de 2020, que puedes ver ahí, el proveedor de confianza de Ábalos pasa de facturar 100.000 euros en un año a 40 millones gracias al gobierno, y es con los contratos de mascarillas que adjudicó a soluciones de gestión y apoyo a empresas, es decir, la de Víctor Aldama. Y es verdad, ha llovido mucho, ha pasado mucho tiempo. Es verdad que hasta 2024 estos hechos no fueron denunciados a Fiscalía Anticorrupción, pero también es verdad que la investigación, que las pruebas, los indicios apestaban simplemente con hechos como los de buscar en las plataformas de contratación hacia dónde estaban yendo las mascarillas, dónde se estaba dirigiendo esa inversión. Entonces le había pedido ayuda, le había dicho a Alberto Sanz, se me traba la lengua hasta ahora ya. Le había dicho a Alberto Sanz que me hablara esta semana de los problemas de Renfe, pero se me había ocurrido que podemos llamarle también para comentar cómo comenzó aquella investigación que ha derivado en una condena. Ellos decían que no había nada, nos llamaban mentirosos. De hecho, no te digo más, ellos dieron aquella ovación de 1 minuto y medio a José Luis Ábalos cuando dio explicaciones al respecto de eso y de lo de Plus Ultra. Un
Minuto y medio de ovación a José Luis Ábalos cuando se defendió de las acusaciones sobre lo vidente en el Congreso de los Diputados. Ahí estaba Yolanda Díaz aplaudiendo. ¿Cuánto sabía del gobierno haciéndolo? ¿Cuánto sabía del PSOE? ¿Cuánto sabía de los partidos que apoyaron la investidura? ¿Cuántos son cómplices de esta gente, de estos delincuentes? Esa es una gran pregunta. Este momento pasará para la historia negra de España. Asqueroso. En fin, vamos a llamar a Alberto Sanz. Alberto Sanz, periodista del Confidencial, ¿cómo estamos, hombre? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estaba viendo una noticia tuya de mayo de 2020 en el que hablas de que el proveedor de confianza de Ábalos había conseguido contratos de 40 millones de euros ya en esas alturas con diferentes empresas públicas y con el Ministerio de Transportes. Lo digo porque el éxito tiene muchas novias y hay quien se intenta adjudicar ahora, con la condena de Ábalos, el mérito de haber descubierto esta trama. Por cierto, yo no sé muy bien tampoco cómo se celebran los triunfos en el periodismo, cuando estamos para contar las cosas, no para, no sé, derribar gobierno, ni leche, ni nada de eso. Pero bueno, en fin. Pero el que empezaste a investigar los contratos fuiste tú. Bueno, fue un equipo que había en Voz Populi, del que tú también eras miembro, con Jesús Cacho a la cabeza, con Álvaro Nieto como director, Gonzalo Araluce, también estaba Requeijo, un equipo muy bueno, que veníamos de ese año, antes de que llegara la pandemia, de contar la llegada de Delsi, que ahora también está siendo muy, muy intenso. Pues nosotros también veníamos de enero de 2020 haber contado lo de Delsi, y nos empezaron a llegar, cuando empezó la pandemia en marzo de 2020, semanas después de estar confinados, empiezan a cruzarse mensajes y a llegar incluso algún albarán de que estaban produciéndose compras masivas de aquel material sanitario que escaseaba, ya sea mascarillas, trajes de protección, EPIs y respiradores, y que estaban siendo con empresas un poco chungas. Pero bueno, más allá de todo el ruido que llegaba, lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo para, a través de lo que estaba en nuestra mano, porque la movilidad era reducida y demás, pues plataforma de contratación, registro mercantil, mucha gente picando piedra, cosas que se puede hacer sin tener fuentes extraordinarias. Es verdad que todo partió por el aviso de varias fuentes, pero la manera de contrastarlo fue con métodos que tiene todo el mundo a su mano: plataforma de contratación, registro mercantil, y contactar con estas empresas y ver cuál era su pasado. Y hasta que llegamos a Soluciones de Gestión, que fue la empresa que contrató Puertos del Estado para comprar 20 millones de mascarillas. Luego llegaría DIF y luego el resto de comunidades hasta crear un entorno millonario, y siempre bajo la recomendación y tutela de José Luis Ábalos, que es lo que ahora está de actualidad, que ha llegado la condena. Pero esto partió en 2020 de obsesionarnos con ese proveedor de confianza, como tú me bromeabas entonces, que yo vivía obsesionado por... Sí. De gestión con sede en un polígono de Zaragoza y con 5 trabajadores. Oye, pero ¿te acuerdas, Alberto, que en principio nos fijábamos en la figura de José Luis Cueto y no de Aldama, porque lo habían camuflado muy bien al propio Aldama dentro de la estructura de la sociedad, y estábamos un poco obsesionados con Cueto? Sí, la figura de Aldama, igual que reconocemos que se nos dio bien, y que nosotros Aldama no lo teníamos en el radar, y nos fijamos en Cueto, que era un empresario vinculado con la trama de FX y con la venta de armamento en Angola, que es un caso que lo conocerá muy, muy extenso, y caso Mercasa, y claro, veíamos que era una empresa vinculada con este señor, con familiares como testaferros, y había bastantes cosas ahí que no conseguimos muy bien demostrar, y era, bueno, pero vivíamos obsesionados con la figura de José Luis Cueto. Le llamábamos a la empresa, intentamos que nos explicaran un poco a qué se dedicaban y por qué no habían hecho entrega de material nunca, y a qué se debía esta capacidad de gestión logística de material sanitario de repente. Y vivíamos muy obsesionados con este empresario, que, como aparece en un montón de puntos de los informes de la UPO sobre este caso, pero sí que es verdad que el intermediario clave fue Aldama. Aldama, por decirlo de alguna manera, es el que conecta
la empresa de Cueto y todos sus familiares con el Ministerio de Transportes. Era la figura que nos faltaba y seguramente lo que habríamos conseguido en 2020 llegar a más. Pero bueno, yo creo que hasta donde llegamos hay que sentirse orgulloso, la verdad. Yo creo que sí, la verdad. ¿Y cómo has visto la sentencia o la condena? Porque claro, esta fue la raíz, esta investigación, y luego a partir de ahí, un año después, un año y medio, diría yo, se produjo aquella denuncia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid a la Fiscalía, si no me equivoco. En 2024 creo que es, 2023-2024, hubo muchas conversaciones de partidos y de gente que era capaz de ir más allá de lo que nosotros habíamos llegado, que nos contactaron con Gema, que estuvimos ahí, con Gonzalo también, que estuvimos en contacto con toda la gente que nos llamaba para ver si podíamos dar detalles o más argumentación de lo que estábamos buscando. Y luego se presentó esta demanda y luego los informes de la UCO, que bueno, que incluso en alguno aparecen nuestros mails de cómo contrastábamos la información por entonces, ¿no? Ahora que la gente se echa las manos a la cabeza del entorno de Zapatero y demás, de por qué aparecen sus WhatsApp, bueno, pues hay una parte en la que aparece un mail mío solicitando información el día horas antes de la cabalgata de Reyes, pidiendo información de gestión sobre un tema. Así que, bueno, muy orgulloso y contento de haber hecho ese trabajo en equipo, porque aparte de sentirte orgulloso de lo que hicimos, el compañerismo, las horas de sacrificio y demás, ya han pasado 6 años, pero muy contento de aquello, claro. Oye, Alberto, aprovecho para preguntarte, porque además tú eres experto en energía y además también llevas temas y eres especialista en Renfe, en ferroviario. Y hay cosas que pasan que yo no sé si tienen alguna relación, porque esta semana se ha vuelto a producir pues el típico ya desastre ferroviario que forma parte del paisaje, no sé, es decir, como los árboles caducos, pues en otoño pierden las hojas, pues ya sabes que cada vez que hay un incremento de, no sé, alguna cuestión que se altera la circulación ferroviaria. Y yo recuerdo que antes del apagón se habían producido problemas en el AVE, por problemas de tensión, problemas en la catenaria, que se intentaron camuflar en su día y atribuir incluso a otras causas, si no me equivoco. ¿Esta vez tiene alguna relación una cosa con la otra? ¿O esto, digamos que forma parte de, o no se ha aclarado, o qué ha pasado en esta semana? ¿Cómo lo podemos resumir? Bueno, la explicación que han dado las fuentes oficiales y que vamos a darle esa parte de credibilidad, tanto el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y Endesa, y ahora explico el papel de Endesa, es que ha sido un problema de la infraestructura eléctrica que ha impactado en la parte eléctrica de la línea de tren, que es esa catenaria famosa, ¿no? Entonces ha sido una sucesión de fallos y, como siempre, salía el ministro diciendo que se ha sido muy bueno con Endesa y se le ha dado muchos palos al ministro. Bueno, yo creo que la historia se ha contado perfectamente. Incluso justificaba una cosa que tú conoces mucho más a Óscar Puente que yo, que te voy a contar, pero justificaba que los medios no habíamos sido justos con Endesa porque Endesa nos pone mucha publicidad, cosa que como siempre, habría que explicarle a la gente lo que hace de publicidad institucional, que también eso tú eres un gran experto, las empresas vinculadas al Ministerio de Transportes. O sea, más allá de que es un fallo en cadena que puede suceder y que podíamos entrar a criticar de cómo se ha gestionado la crisis, o sea, como vamos a poner un ejemplo que va a entender todo el mundo, estos días se está viviendo la tragedia de Venezuela, nadie culpa al gobierno chavista del terremoto, simplemente es qué infraestructura tiene, qué capacidad tiene de contestar una crisis, porque se ha estado pendiente de otras cosas. Por lo tanto, la crítica no es lo que ha sucedido, sino cómo se gestiona la crisis. Y en este caso es lo que hay que poner en duda, no que haya habido un fallo puntual o una tragedia, sino que cómo se ha gestionado la crisis y, sobre todo, la capacidad de decir, ha llegado una crisis, vamos a enmierdar el terreno para que nunca nadie asuma responsabilidades. Eso es a mí lo que nos lleva pasando con el apagón, con el accidente de Adamuz, con las diferentes situaciones de situación del ferrocarril, que es como decir, no, si no es un problema de que haya un hecho puntual o que haya un problema, sino cómo se gestiona la crisis y, sobre todo, la capacidad de intentar, por decirlo de una manera simple, de enmierdar el terreno. La culpa es de los periodistas, la culpa es de los... No, oye, la culpa será de alguien que no se ha sabido gestionar una crisis, porque recordemos que nuestros responsables políticos, más allá de para darnos vídeos maravillosos, están para gestionar problemas. Y eso es lo que siempre intentamos desde los medios criticar. Claro, pero quitando aparte lo de Adamuz, porque eso además...
está sometido a un proceso judicial que seguramente Sí. sea largo y ya se demostró que el ministro mentía a la hora de hablar de cuestiones sobre la reforma integral, porque he comprobado que el propio Puente tiene como dos actitudes. Cuando ve que la cosa está mal se pone como cordero y cuando ve que puede atacar es el lobo. Y además el lobo feroz y además pasa de una a otra de forma muy rápida. Pero si quitamos lo de Damud, con respecto a los problemas en las vías, he escuchado culpar a un accidente en la catenaria, un sabotaje, un robo de cobre, Sí. a Wigo, a Andesa. Joder, nunca tiene la culpa el administrador de nada. Nunca, nunca. Es uno de los principales problemas. A ver, los problemas que pasaron en la estructura ferroviaria ahora mismo son mayores que antes. Sí, pero por un hecho muy sencillo. Ahora pasan más trenes y circulan más pasajeros por las vías. Por lo tanto, antes había el mismo problema de catenaria hace 10 años y liberalización y era la misma empresa, tanto que gestionaba la infraestructura como la que gestionaba los pasajeros y un tercio del número de trenes afectados. Por lo tanto, ahora mismo el impacto que tiene cualquier problema, cualquier crisis, sea por un error de Adif, por un error del Ministerio o por un error de Endesa o por un problema de clima, de un incendio y demás, la gestión es mucho mayor y el impacto es mucho mayor porque hay que bloquear un mayor número de trenes y de pasajeros. Por lo tanto, se hace mucho más ruido. Claro, yo he escuchado comentarios por parte de gente del Ministerio y de las empresas del Ministerio que éramos mucho más blandos en la época del PP. Bueno, no sé cómo será en la época del PP, pero seguro que en la época del PP pasaban menos trenes y había menos pasajeros afectados porque la liberalización ha provocado lo que ha provocado. Ya está. Claro, bueno, de hecho yo me acuerdo que publicábamos cosas sobre la propia liberalización en la que éramos bastante críticos con el PP. Es decir, lo que pasa que es verdad que tampoco la respuesta era insultar a los periodistas. Esto es lo de siempre y a quien quiera ver la situación en ejemplos incluso futbolísticos, siempre la culpa es del árbitro y criticáis más al Madrid que al Barça o al Barça que al Madrid porque sois muy forofos. Estamos siempre las mismas y cuando haya algún cambio de gobierno en algún sitio, siempre tratábamos mejor al anterior gobierno que siempre. ¿Sabes? Pero bueno, Es yo increíble. creo como ha sucedido en estos años y como tú bien sabes, hay que seguir haciendo el trabajo y teniendo en cuenta que hacemos las cosas bien y que las hacemos de la manera más honrada. Y oye, pues cuando te las critican, pues que te las critiquen si te la critican de esa manera, sabes perfectamente que has hecho bien tu trabajo. Oye, Alberto, una última. Sí. El presidente de Renfe tampoco está haciendo muchos amigos dentro de la compañía, ¿no? Bueno, yo para mí, como diríamos muchas veces, no sé si hablar del presidente de Renfe, hablamos directamente del ministerio. A nosotros nos dicen que tenemos mucha obsesión con el ministro, pero hay que recordar que Óscar Puente, excepto a Mauricio Lucena, presidente de AENA, ha renovado a todos los altos cargos de las empresas vinculadas con transporte desde 2023, que es cuando llegó al ministerio. Álvaro Fernández, presidente de Renfe, es una persona, como tú bien sabes y tú bien conoces, de su gran confianza y de su círculo más cercano. Desde su nombramiento, que llegó en sustitución de Raúl Blanco, la situación en Renfe, yo no sé por dónde empezar. O sea, creo que necesitaríamos los otros programas. Es que más allá de lo que ha sucedido en Adamuz, una tragedia en la que Renfe fue uno de los afectados, evidentemente, pero problemas, cambios totales en el organigrama, duplicidades, nombramientos políticos, ceses, dimisiones como la que hemos sacado en el Confidencial esta semana del secretario general, un abogado del Estado, o sea, un abogado del Estado de gran reconocimiento que ha estado en el FROP y la CNMC, o sea, una de esas personas que se dice que se sabe mejor cada detalle, cada regulación que está en el Consejo asesorando de una manera increíble, ha abandonado. Nos contaban las diversas fuentes que era por desavenencias con el equipo de Álvaro Fernández. Desde Renfe defendían que era una decisión personal y por motivos personales. A lo que tú y yo en confianza podríamos decir que también irte porque estás hasta las narices de tu jefe también es un motivo personal. Por supuesto. En fin, Alberto Sanz, oye, muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, compañero. Y os preguntaba en El Pueblo Sabio, en el grupo de Telegram, esta semana, acerca sobre qué os había parecido la intervención de Pedro Sánchez del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Confieso que lo hacía además en caliente, venía de la radio, del programa del gran Federico Jiménez Los Santos, y lo habíamos escuchado en directo y comentado, casi como los tertulianos reaccionan ante el discurso de Pedro Sánchez. Y de verdad, no cabíamos en nosotros mismos, porque era tal cantidad de
tanto gramaje, tanto porcentaje de desfachatez la que había exhibido el presidente del gobierno a la hora de desligarse de toda la corrupción y a la hora de señalar a la oposición por cosas que le afectan a él, que nos habíamos quedado mudos. Y por eso los escribí y dije, a lo mejor esta gente, estos participantes, ya sois más de 700, por cierto. El otro día en la presentación del libro estuvisteis alguno, creo que me dijo Paco López, que siempre escribe en el grupo, y yo muy agradecido siempre, que había estado por allí. Luego no lo vi, más, no le pude firmar el libro. Por cierto, muy agradecido porque fuisteis bastantes espectadores, de verdad, y fue un placer hablar con vosotros y por supuesto fue un placer que Jano y Guadalupe me acompañaran en ese momento, de verdad, muy agradecido, de corazón a todos. Y eso, había gente del grupo por ahí y bueno, pues no sé si alguno de ellos ha contestado la pregunta que os planteaba, que era ¿qué os ha parecido la intervención del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados? Y yo decía, buenos días, don Rubén, me da una pereza infinita escuchar a PS en sede parlamentaria. Aquí intuyo que en cuanto vio el percal ni siquiera encendió el televisor. A lo mejor es lo más sano, ¿eh? Sergio Alcoceba decía, solo puedo decir, tras escucharlo, menuda inventada. JAS decía, buenos días, ya da igual lo que diga, no engaña a nadie. Poco le dan para lo que hace y ninguna solución real para este sistema caducado que nos lleva al abismo. Justo ayer a un amigo le pedían mordidas los del otro partido para poder construir en su terreno. Todo construido a su alrededor, menos el suyo porque se niega a pagar. Paco decía, buenos días, no me han parecido nada convincentes los argumentos del actual presidente. Básicamente viene a decir que él no sabía nada. Eso ya debería ser signo de que no puede dirigir un país. Si no sabe lo que ocurre en su propio gabinete de gobierno, ¿cómo va a saber? ¿Cómo se va a enterar de lo demás? Marco comentaba, me ha parecido un prepotente. Sabe que sabemos que él estaba al tanto de todo y ha decidido seguir en su trinchera. Sus enemigos no son PP y Vox, son los 10-11 millones de votantes de estos partidos. Tiene mucho sentido este comentario porque es verdad que muchas veces parece que Pedro Sánchez hace tiempo que gobierna simplemente para sus votantes. Y es el presidente del Ejecutivo. Es el presidente del gobierno, el de todos los españoles. Y hay una parte a la que le desprecia. De hecho, hay una parte a la que le llama ultra. Pero no hablo de un grupo reducido, que es donde generalmente se mueve el terreno de los extremistas, salvo en sociedades absolutamente enfermas entregadas a totalitarismos. Hay españoles a los que insulta constantemente su gobierno, sus ministros. Tiene toda la razón este comentario. Carlos Sierra Dormida decía, resumía la intervención, no sé nada, no conozco a nadie, pasaba por allí. Pedro Sánchez, PS, Dixit. Con todas las posibilidades que el PSOE de Sánchez ofrece a una oposición medianamente aguda e ingeniosa, no hay ironía ni la dureza de vida para tratar la banda. Es el mayor caso de corrupción del mundo occidental, es decir, le metía caña a la oposición. Raquel S.A., la de la mantita, la que conocí en la Feria del Libro, muy amable, además. Lo que me preocupa en realidad es el ataque a la justicia y que una gran mayoría de la sociedad se siga tragando y defendiendo el que les mientan a su cara. ¿Dónde queda la moral? ¿Dónde quedó la dignidad? Tengo tantas preguntas. Hay gente que vive en una realidad paralela. El picatripas, ya me contarás... el picatripas. Ya me contarás el por qué has elegido este nombre. Pero bueno, convincente. Si estamos convencidos de sus intenciones, sus palabras ya sabemos que son irrelevantes. Abascal y Feijóo muy cómodos están, diría yo. Este reparte a trochimoche. Yolanda decía, no voy a ser objetiva ya que no he podido aguantar ni 30 segundos de alguna de sus intervenciones, no solo esta. Aguantar a un mentiroso no es lo mío. No espero una verdad, no espero respeto al pueblo español, no espero respeto a las instituciones, no espero ni un disimulo de su desprecio hacia todos aquellos que no sean sus esclavos. Y me asusta el no encontrar una oposición contundente con un proyecto para relanzar a España que no sea tibio contra aquello que sea populista. En fin, como decía Mafalda, párate mundo, que yo me bajo aquí. Muchas gracias, como siempre, por vuestras intervenciones. Oye, reitero, muchas gracias de verdad por venir a la presentación el otro día. Además, nos pudimos tomar... Yo estaba firmando libros sin parar, pero creo que os pudisteis tomar una cerveza, que estuvisteis bien. Alguno terminó un poco tarde por allí, incluido Iván, que está por aquí, pero nos lo pasamos muy bien, la verdad. Así que, de verdad, muy agradecido a todos vosotros por participar. Y ya está.
hemos llegado al final de otro programa, otro viernes más. Ya sabéis cómo está España. La verdad es que no vamos a decir que está para tirar cohetes, pero bueno, mientras tengamos energía, os lo contaremos. Los casos de corrupción avanzan. Ya se ha hecho justicia con uno de ellos, 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 para Koldo, y también Aldama no se va de rositas, que no te engañen. 4 años de condena y no entrará en prisión por haber colaborado con la justicia porque ha ayudado en esta y otras tramas. Y esa es la situación real de España. Y esa es la situación que tienen que sufrir los españoles, que ven que sus impuestos muchas veces no se destinan para fines nobles, para lo que se necesita, sino para el bolsillo de algunos que son unos auténticos sinvergüenzas. Amigos, nos vemos el viernes que viene. Gracias y adiós.